pero Dios será el mismo hoy, mañana y siempre. Bueno, entonces vamos a empezar. Gracias a todos por conectarse, también a Luis Antonio Sánchez Alvarado, María de Jesús Acosta, Celia Mendoza desde Santa María del Oro, Carolina Ochoa, Lupita González. Bueno, vamos a empezar. Déjenme ponerme aquí a un ladito de Jesús. Entonces quería, antes de que nosotros profundicemos las lecturas de hoy, quería compartir con ustedes o recordar para que nosotros cada día podamos ir definiendo y teniendo una espiritualidad más sabrosa, más hogareña, más viva, más real, más palpable. Entonces, recordarles que vamos a hacer presencia en estos días, a ver si pudiera ser posible. Voy a conseguir una imagen de Dios Padre, porque eso es yo lo que quiero que se nos haga más fácil para hablar con Él. Hoy está aquí Jesús con nosotros, siempre está, pero en imagen. Entonces, para que se nos haga más fácil, vamos a conseguir una imagen de Jesús, de Dios Padre. Decíamos ayer y antier, hablar con Dios Padre, aunque son tres personas y un solo Dios, nuestro trato con Dios Padre tiene un matiz muy cercano como de padre e hijo. Y eso le da un sabor distinto a nuestra conversación, a nuestro diálogo. Además, cuando nos habla nuestro Papá Dios, es distinto, como cuando Jesús se dirige a nosotros, o por lo menos yo veo una diferencia. Para mí hay un trato distinto cuando yo me acerco con Papá Dios y empiezo a conversar con Él. Quizás me preparo para hablar con Él con unas entrañas de hijo. Me dispongo como un niño para acercarme a Él y siento su calor, siento su presencia, su amor. Entonces, estos días me gustaría que siempre que te dirijas a Dios, empieza dirigiéndote a Dios Papá. Buenas tardes, Papá Dios. ¿Qué te parece, Papá Dios? Lo que estás viviendo, igual las lecturas, y tú y yo vamos a ver cómo justamente esto nos va a ir dando a nosotros un sabor entrañable, un sabor de fuerza, de seguridad en nosotros. Bueno, entonces, ¿por qué es importante orar con Dios como persona? Porque cuando tú y yo oramos con Dios como una persona, en concreto Dios Padre, todo lo que vamos entendiendo de Dios, descubrimos que es Dios quien me lo regala. Descubrimos que es Dios quien me sostiene. Descubro que es Dios quien sale en mi defensa. Descubro a mi Padre Dios que Él es quien está conmigo, que no es el que me empuja a hacer cosas, sino que Él está conmigo. Entonces, eso ya a mí me da un matiz y una fortaleza distinta, una forma de asimilarlo de una forma nueva. No es igual. Me he dado cuenta que a lo largo del tiempo que llevo tratando a Dios, en mi proceso y en el proceso de mucha gente, que somos muy dados a ser como si recibiéramos órdenes, o sea, como si Dios fuera un ajeno a mi vida y estoy obligado y forzado a hacer lo que Dios me dice, porque es que es Dios y yo tengo que obedecer, y aunque yo no entienda y aunque a mí no me guste y aunque no me parezca, y entonces es una relación fría y cosas impuestas. Entonces eso hace que justamente sea muy fácil llevar una doble vida. ¿Cuál es la doble vida? Pues que unas cosas digo delante de Dios y hago delante de Dios, y otras cosas es lo que yo quiero, lo que hago a escondidas, lo que hago doble.
Pero eso es dañino para la persona. Toda la persona que vive doble termina con problemas de esquizofrenia. ¿Por qué? Pues porque no vive lo que realmente dice ni hace. Anda echando mentiras. Entonces, la religión se volvió, nuestra amistad o nuestro diálogo con Dios se volvió un acto más, una rutina más, una actividad más, pero que Dios no tiene que ver nada con mi vida. Y todo lo que Dios me diga será una imposición para mí. Entonces, no es así las cosas. La realidad es que tiene que ser un trato, una amistad, una convivencia, una relación en sinceridad, en confianza, en amor, donde Dios para mí es alguien importante, alguien de mi familia, alguien con el cual yo convivo, con el cual yo trato. Yo sé quién es Dios, yo sé qué tanto me ama Dios, yo sé qué tanto Él sueña para mí. Fíjense que aquí hago otro preámbulo, porque luego hay mucha gente que con todo respeto, que se dice iluminada, que recibe mensajes, y bueno, pues cada persona es libre. Pero luego hay gente ingenua que se lo cree todo. Es como si yo de pronto llegara a tu casa y te dijera, tu papá me dijo que me des todo el sueldo de este mes. Pues a ver, deja llamarle a mi papá. Porque mi papá no creo que haya dicho esto. Pues a veces con Dios es así. ¿Por qué? ¿Por qué tan fácil gente nos arrastra a otros lados, nos hace creer cosas que ni Dios dice, que ni de Dios son? Muy fácil, porque yo no conozco a Dios, no tengo esa confianza, ese trato. Entonces cualquiera persona que me viene a hablar, dice que en el nombre de Dios, o me viene a poner en contra a Dios, muy fácil yo le creo. Porque si yo conozco a Dios, a mí no me pueden hacer eso. Nuestra religión tiene que ser un trato. Y cuando yo conozco a alguien, yo sé lo que siente ese alguien. Yo sé lo que sueña ese alguien. Yo conozco a ese alguien. Es muy cercano. En estos días se me acercaba una persona y me decía, es que vengo porque Jesús vive en mí. Y digo, sí, pues sí creo, porque Jesús dice las Sagradas Escrituras. No, usted tiene que decir que yo soy Cristo. A ver, espérame. No, dígales. Pero no, ¿por qué? Entonces ya, no, pues Jesús me dijo que le dijera, ok, yo voy a hablar con Jesús, yo también hablo con Jesús. Déjame verlo. Y si Jesús me lo dice, pues bueno, pues yo te lo digo. No te preocupes, pero si no es, no. El trato en esa amistad donde yo puedo llegar a sentir y convivir con Dios de esa manera. Para mí Dios no es algo, no es un rito, no es una actividad, es alguien. Y estos días que estaremos hablando con nuestro Padre Dios, nuestro trato y nuestra cercanía tiene que ser así. Un trato y una cercanía muy viva, muy en confianza. Porque cuando yo tengo confianza, me acerco y le digo, me estoy sintiendo así, me está pasando esto, tengo esta tentación, ayúdame. No ando con dobleces. Y así como ando haciéndolo con Dios, también lo estoy haciendo con otras personas. Porque eres el mismo. O sea, no puede ser una persona con Dios y otra con los hijos de Dios. Yo sigo siendo el mismo. Entonces, allí es donde nosotros vamos recobrando nuestra autenticidad, nuestra coherencia, donde nosotros estamos nuevamente encontrándonos con nosotros mismos y desechando todas aquellas mentiras que nos llevaron a vivir, a todos aquellos engaños. Por eso Jesús decía, la verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque a medida que lo conoces, conoces la verdad, y esa verdad nos lleva a nosotros no solamente saberla, ni decirla de boca, sino a vivirla. Entonces aquí está la clave. Para que así sea, necesito tratar con Él.
necesito encontrarme con Él en ese trato familiar. Entonces, les invito a que durante el día ustedes no dejen de hablar con Él. A Dios escuchamos cuando leemos su palabra, pero es importante entonces nosotros tener su palabra y estar creciendo. Ya verás que si tú lo practicas esto, cuando tú vayas a misa, cuando tú reces el rosario, una novena, inmediatamente te va a venir a la mente la imagen. Por eso me gusta la mayoría de veces poner imágenes para que nosotros las podamos ver y se me vayan quedando grabados y registrados en mi mente, para que cuando yo hable con Él, ¡pum!, me aparece su rostro. Miren qué bonito corazón. Y entonces ya sé que le estoy hablando a alguien y ese alguien tiene peso en mi vida. Vamos a entrar con las lecturas del día de hoy y hablando con nuestro Papá Dios. Imagínate que estás delante de tu Papá Dios y Dios va hablándote al corazón. Quiero empezar con la primera lectura. La lectura de hoy continuamos con el segundo libro de los Reyes. El capítulo es el capítulo 19, del 9 al 11, del 14 al 21, del 31 al 35 y 36. Segundo libro de Reyes 19, del 9 al 11, del 14 al 21 y del 31 al 35 o del 31 al 36. Lo repito por última vez. Segundo libro de Reyes, del 9 al 11, del 14 al 21, del 31 al 36. Y aquí va a hablar de las personas con Dios y de las personas que no tratan con Dios, que se sienten ellos capaces de sí mismos, poderosos, y que al no tener presente a Dios como papá y nosotros como hermanos, se vuelven personas abusivas, personas que dañan a otros, personas que se quieren poner en el lugar de otros como de dioses. Fíjense cómo empieza la lectura. En aquellos días, Sennacherib, rey de Asiria, envió un mensaje para decir a Ezequías: dígale esto a Ezequías, rey de Judá: que no te engañe tu Dios en el que confías, pensando que no serás entregada Jerusalén, exterminado a todos los países, ¿y crees que solo tú te vas a librar de mí? Es una persona que está hablando con prepotencia. No ve en el otro un hermano. Ve en el otro una persona en la cual quiere someter. Y entonces una persona que habla con Dios ve hermanos, no ve enemigos, no ve gente para aprovecharse. Él se siente poderoso y Sennacherib le manda una carta y le dice a Ezequías: ¿a poco piensas que no te voy a dominar? ¿A poco piensas que te vas a librar? Y dice: yo sé que tú confías en Dios como Padre, tu Dios, pero ¿a poco crees que tu Dios te va a librar de mí? Dice: que no te engañe tu Dios. Fíjense qué palabra tan ofensiva para Dios. Que no te engañe tu Dios en el que confías, pensando que no será entregada Jerusalén en manos del rey de Asiria. Allí efectivamente la ofensa no solamente va para Ezequías, sino que va para Dios. O sea, está retando a Dios. Se siente poderoso que hasta Dios lo reta y le dice: yo no te necesito, yo te voy a ganar. Y entonces Ezequías recibe la carta. Dice: Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Le dice: luego se fue al templo y desenrollando la carta delante del Señor, hizo esta oración:
Esto es, fíjense lo que hace Ezequías. Ezequías todavía no sabe lo que viene en la carta, pero no la lee solo. Se va al templo. Ezequías recibe la carta y en lugar de decir, pues yo también soy rey. Tenía razón. Sennacherib. Ezequías confiaba en Dios. Y confiar en Dios es abrirle y contarle todo lo que está pasando. Él dijo, yo no quiero hacer nada por mi cuenta. Y Ezequías va al templo, allí es donde abre la carta. Delante de Dios, a Dios se la lee. Dice aquí, recibió entonces la carta de los mensajeros, luego se fue al templo y desarrolló la carta delante del Señor y hizo esta oración. O sea, habló con él. Señor, Dios de Israel, que está sobre los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo. Tú has hecho los cielos y la tierra. Acerca, Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, los ojos y mira. Está hablando con Dios. Y dice, tú eres más alto, Señor, que todos los querubines. Tú hiciste, Señor, el cielo y la tierra. Señor, abre tu oído, abre tus ojos, escucha. Y está haciendo a Dios partícipe de esta carta. Cuando nosotros nos presentamos o cualquier situación que estemos viviendo, somos capaces de acercarnos a Dios y de hablarle. Está hablando aquí de una carta. Podemos hablar de un acontecimiento. Podemos hablar con nuestro papá Dios de un sentimiento, de una razón. Papá Dios, Señor, mira, está pasando esto. Él abre su corazón, abre su vida para contárselos, para que Dios sea partícipe de esto. Y Dios dice, para que Dios responda. Es que Él es mi Padre. Es que Él es el que va a hablar por mí. Él es mi defensor. Él es el que me puso como rey, como padre. Él es el que me tiene aquí. Él es el que me dice que todos los cabellos de mi cabeza están contados. Él es el que me dice, mira las aves del cielo. Mira las flores del campo. Es Él. Él es mi defensor. Vuelvo a leer donde dice Él. Dijo esta oración, Señor Dios de Israel, que está sobre los querubines. Tú eres el único Dios, no existe otro. El único Dios de todas las naciones del mundo. No existe otro Dios. Tú eres el único Dios. Y luego dice delante, tú has hecho los cielos y la tierra. Acerca, Señor, tus oídos y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Sennacherib te ha insultado a ti, Dios vivo. Le está mostrando y le está justamente hablando de las palabras de aquel hombre, palabras que osan ofender a Dios. Y lo está hablando. Y dice aquí, es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado sus dioses al fuego. Por eso han sido aniquilados. Pero tú, Señor Dios nuestro, sálvanos de la mano, que sepan todas las naciones que solo tú eres Señor, eres Dios. Está diciendo a Dios que actúe por él. Muchas veces nosotros, por vivir muchas veces lejos de Dios, queremos hacer justicia por nuestra propia mano. Queremos tomar la rienda y pedir cuentas a otros por nosotros mismos.
Y es lo que en estos días se nos decía. Trata al otro como quieres que te traten. ¿Cómo le dices al otro, déjame sacarte la pelusa que tienes en tu ojo cuando no te quitas la viga que tú llevas? Porque como nos hemos acostumbrado a vivir sin Dios, porque nos han acostumbrado a que al que le hizo me la paga, y no se lo dejamos a Dios, que Dios sea el juez, que el Dios sea el que haga justicia. Que Dios mi Padre sea el que dé la cara por mí. Entonces yo tomo y hago justicia por mi propia cuenta. Soy yo quien se llena de furia y me las vas a pagar. Y gente que permitimos en nuestro corazón la agresión, la maldad. Oye, si Dios, si tú tratas mal a los demás, cuando llegue el momento del juicio, ¿qué va a pasar? Cuando Dios empieza a decir, oye, ¿por qué golpeaste a tu hermano? ¿Por qué hiciste este daño a tu hermana? ¿Quién eres tú para pedir cuentas o lastimar a otras personas? Que es lo que Dios le va a empezar a decir a este rey. ¿Y a ti quién te puso aquí como rey y poder tener el control? Mucha gente se ríe, Mucha gente se ríe cuando uno dice, no, pues yo se lo voy a dejar a Dios. Y entonces la gente se ríe y dice, tarugo, ¿sabe? Ni existe Dios. Atente, Dios está vivo. Y Dios es mi Padre. Y dice las Sagradas Escrituras. ¿Tú crees que si alguien viene a llorarme y a hablar del daño que le están haciendo, me voy a quedar con los brazos cruzados? Dejarle a Dios ser Dios, dejar que Dios sea el que tome en sus manos y decida. ¿Por qué los hombres nos volvimos jueces y dueños o querernos hacer creer que somos los dueños de la vida de los otros? ¿Quién soy yo para lastimar o ofender a un hijo de Dios? Y aquí empieza diciendo, le entregaron sus dioses al fuego, porque ellos, es cierto que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado sus dioses al fuego, porque esos no son dioses, sino objetos de madera y de piedra, hechos por hombres y de sus manos, por eso han sido aniquilados. O sea, diciendo, los otros pueblos lo hicieron, pero porque sus dioses no eran el Dios verdadero, pero tú eres el Dios verdadero. Y entonces aquí ya está diciendo, es que los otros no tenían un Dios verdadero, tú eres el Dios verdadero. Y entonces le va a empezar a decir, actúa, Señor. Pero tú, Señor, Dios nuestro, sálvanos de las manos, para que sepan todas las naciones que solo tú, Señor, eres Dios. Sálvanos, actúa. Cuando nosotros, hablando con nuestro Padre y hablando de injusticias, de debilidades nuestras o de los otros, muchas veces somos muy prontos a querer que Dios castigue a todo mundo, que Dios lastime. Pero también tenemos que saber que Dios es Padre mío y Padre de los otros. No solamente es mi papá, también es papá de aquella persona que a lo mejor me está ofendiendo. Y así como le duele a mi papá Dios lo que a mí me estás haciendo, también le duele que yo le pueda desear el mal a esa persona. Porque es su hijo. Y a lo mejor se ha desviado, a lo mejor se ha equivocado, pero es su hijo, como yo lo soy. Y a él le duele lo que a mí me acontece, a él le duele lo que a mí me está pasando.
pero también a él le duele lo que a él está haciendo y pasándole. Y a veces no nos damos cuenta justamente de eso. Solamente queremos que a nosotros nos haga justicia. Pero, ¿y la vida del otro? Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, mandó decirle a Ezequías, ahora Dios va a hablar por medio del profeta. Esto dice el Señor Dios de Israel, he escuchado tu oración. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Sennacherib, rey de Asiria. Te desprecia y se burla de ti la doncella, la ciudad de Sión. Aquí Dios ya está expresando, la doncella significa la Virgen, ¿verdad? Y no es la Virgen María, sino está refiriéndose a la ciudad o al pueblo de Dios o a su familia consagrada, que en el pueblo de Israel hablar de prostitución era de tener otros ídolos. Y hablar de la doncella es la que tiene la exclusividad, la que no se ha contaminado. Entonces le está diciendo, pues mira, muy bien, tú ofendiste a Dios y ofendiste a la ciudad de Dios, pues te habla, dice, te habla la palabra del Señor, te desprecia y se burla de ti la doncella, la ciudad de Sión. A tus espaldas se ríe de ti la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo y del monte Sión unos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá. Está hablando cómo Dios hará justicia, de cómo Dios defiende la vida de los suyos. Por eso muchas veces nosotros en nuestro corazón aprender a confiar de que Dios vela por nuestra vida, de que Dios Padre está cuidándonos. Él mandará a sus ángeles para que te cuiden en tus caminos. Con esa confianza, Dios cuidará de mi vida. Y entonces, dice aquí, por eso esto dice el Señor contra el rey de Asiria, no entrarás en esta ciudad, no lanzarás sus flechas contra ella, no se acercarán con escudos ni levantarán terraplenes frente a ella. El camino donde vino se volverán, no se le acercarán con escudos, y por el camino donde vinieron se volverán, no entrarán en esta ciudad. Está hablando justamente de Dios, cómo está protegiendo su pueblo. No lanzarán sus flechas, no entrarás en esta ciudad. La protección de Dios. No se acercarán con escudos ni levantarán terraplenes frente a ella, por el nombre del Señor. La protegeré y la salvaré por ser yo quien soy, y por David mi siervo. Es Dios, Padre, quien vela por nuestra vida. Es nuestro Papá Dios quien está con nosotros diciendo, yo soy quien te va a defender. Cuando empecé a hablar yo con mi Padre Dios y dirigirme a Él, y empecé a ver cómo Dios, efectivamente Dios, en muchos momentos sale a defendernos. Es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta porque no hemos tratado con Él, pero Dios sale y se acerca y empieza a cambiar las situaciones. El rey que estamos hablando de Sennacherib, déjenme acercarme lo que no veo, Sennacherib es el símbolo del mal, el símbolo del daño. No es una persona, sino aquello que nos confunde como hijos de Dios, sino que es aquello que nos entorpece, que viene y nos tienta para que nosotros seamos seducidos para el mal, que nosotros seamos quienes nos dejemos arrastrar por la maldad, por el daño.
Y entonces cuando nosotros nos refugiamos en Dios y en medio de la tentación le decimos, Señor, ayúdame, Señor, asísteme, me siento así, está pasando esto. Es cuando Dios reprende, es cuando Dios corrige. ¿Se acuerdan ustedes aquel momento donde Jesús está con Pedro? Y entonces después de que Pedro le dice a Jesús que Él es el Mesías, Jesús habla abiertamente y les dice, pues sepan que el Hijo de Dios será condenado, lo castigarán. Y Pedro se acerca a Jesús y dice, ni Dios lo quiera, Señor. ¿Se acuerdan de esa cita? Cuando Jesús oye eso, no le dice, cállate, Pedro, no le dice eso. Le dice, aléjate de mí, Satanás. No es que le haya cambiado de Simón a Pedro y luego de Pedro a Satanás. Jesús no está hablando con Pedro. Jesús está hablando con Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Cuando yo siento la tentación, cuando viene la ira, la crítica, cuando me siento atacado, invadido por lo de la guerra, me siento atacado, invadido por el mal, por un mal pensamiento, refúgiate en tu Padre. Corre a Él y dile, mira lo que me está viniendo a la mente. Muchas veces hay personas que, no sé si les ha ocurrido, estás en misa y de pronto te vienen maldiciones contra Dios y contra las personas. Dices, ¿y esto por qué? Inmediatamente acudir a Dios, papá, mira, me está atacando el mal. No la persona, el mal. Mira, me está atacando la tentación, la carne. Papá, mira lo que me está diciendo, porque a veces el mal nos habla al oído y nos empieza a acosar, y nos empieza a afectar, a dañar. Inmediatamente corre a los brazos de tu Padre. Corre y cuéntale lo que te está haciendo pensar. Cuéntale lo que te está haciendo sentir, esa ira, esa depresión. Dice que yo no valgo, que yo no sirvo, que mis papás nunca me han querido, que yo nunca voy a servir para nada. Ve y cuéntaselo. No dejes que aquel huevecillo venga a incubarse en ti. En estos días me pasó. Aquí en casa tenemos huevo. Y cocimos huevo y fue muy curioso porque al cocer el huevo salió que una parte del huevo estaba dañada. Pensé yo, yo creo que ya va a empezar su proceso para ser pollito. Cocimos otros huevos igual. Y entonces empecé a investigar y descubrí que a veces los huevos de gallina hay animalitos que le hacen un hoyo y meten sus huevecillos allí, para que cuando las larvas crecen empiezan a comerse el huevo y después, claro, se van a hacer larvas, se van a hacer gusanos y después el animalito sale, el huevo servirá de alimento. Muchas veces el mal viene a incubar en nosotros con los ataques, con las tentaciones. Viene a incubar en nosotros ideas erróneas de Dios. Ese Dios, fíjense, tu Dios te está engañando. Ese Dios que tú confías y que le dices, papá, la tentación, la maldad, te voy a vencer. Ni creas que de esta ni Dios te salva. ¿Se acuerdan de ese dicho? Ni creas que de esta Dios te salva. Y nosotros muchas veces aceptamos esa idea. Y nosotros muchas veces le creemos a ese mal, a ese Senaquerib. Le creemos y le bajamos la guardia para que nos ataque. Le decimos, tienes razón, tú eres más fuerte que Dios. Tienes razón, yo no sirvo. A mí Dios no me habla, a mí Dios nunca me escucha. No es verdad, es mentira. Te está debilitando tu fe, tu esperanza, tu amor. Te está debilitando tu fortaleza, tu caridad fraterna. Te está invadiendo.
Y te empieza a decir, ¿a poco crees que vas a ser especial? Mira cómo lo hice con tus amigos. Mira cómo lo estoy haciendo con tus hermanos. Tú no eres más. Te voy a derribar. Claro, eso lo está haciendo porque yo puedo ser la esperanza para sacar a mis hermanos y a mis papás del hoyo. Entonces, si él derriba a todos los de la casa, gana. ¿Y cómo lo hace? Todo el día buscando la manera, con pensamientos, con sensaciones, con ideas. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces llegas a un sitio y dices, ¿y por qué estoy pensando esto? O te permites el coraje y no, pues le voy a hacer y maldades feas, Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no tengo un corazón así? Te están invadiendo, te están queriendo derribar. Este rey, Sennacherib, había sitiado, estaba alrededor para invadir y poseer Jerusalén. Pero lo que no se daba cuenta, que Dios estaba vivo y que Dios era el dueño de Jerusalén. Por eso Dios le dijo, la doncella se ríe de ti, porque tiene un defensor y un Dios vivo. Qué grande es que nosotros pudiéramos decirle al mal, al pecado, yo tengo un Dios más fuerte. No es cierto. Por cuando empiezas a sentir la ansiedad, no. No, papá Dios, mira, me estoy sintiendo como huérfano solo. Pero yo sé que tú me amas, yo sé que tú estás conmigo, papá Dios, regálame tu Espíritu Santo. Papá Dios, abrázame ahorita. Dame, Señor, tu amor y tu ternura. Invócalo, hazlo partícipe de esto para que sea Él quien te defienda, para que sea Él el que luche por ti y derribe el mal que te ha acosado desde tu nacimiento, quizás más, desde quizás aquellas heridas que cargas desde el seno de tu madre y que han ido fortaleciéndose. Mucha gente dice, Padre, es que yo tengo un trauma y nunca se me va a quitar. ¿Por qué me afectaron? ¿Tienes un defensor? ¿Tienes un papá? ¿Crees que Dios te va a dejar así? ¿Crees que Dios va a permitir que tú sufras? Ve, aférrate a Él. Ve y dile, mira, me estoy sintiendo así, está ocurriendo esto, y que Él salga a defenderte. Por eso dice el Señor, pues la doncella le está diciendo al mal, aquel que nos invade todo el día, pues la doncella se ríe de ti, y Jerusalén se ríe a tus espaldas. Porque de Jerusalén saldrá un pequeño grupo, y del monte Sión sobrevivientes. ¿Qué significa? Cuando nosotros entramos en una crisis, cuando nosotros estamos en una situación difícil, sale lo mejor de nosotros. O sea, como el árbol, la lluvia solamente tumba hojas que no están bien agarradas, hojas secas. Saldrá lo mejor de mí, lo más auténtico. Porque me doy cuenta que en la vida lo más importante son las personas. Es que esté vivo, que esté bien. No son las cosas. No son los títulos. Lo importante es que yo sea feliz. Y suelo ser feliz con o sin zapatos. Como dice ese dicho oriental, yo que me quejaba que no tenía zapatos, hasta que me encontré con alguien que no tenía pies. No es importante los zapatos. Es más importante mi vida y la vida de los otros. ¿Quién te da entrañas? ¿Quién te hace sana tus heridas? Nuestro Padre Dios. Quiero avanzar. Dice aquí, la protegeré y la salvaré por ser yo quien soy y por David mi siervo. Aquella misma noche salió el ángel del Señor
e hirió a 185,000 hombres en el campamento sirio. En esa misma noche, que el noche ya se refiere, en ese mismo momento de confusión y de revuelta, a unas ciegas corría Dios, en ese mismo momento Dios mandó a su ángel y empezó a desbaratar el bien. Aquella palabra de Jesús: Jerusalén, Jerusalén, si tú hubieras reconocido el tiempo de Dios. Es acudir a Dios, hermanos. Es acercarnos a Él. Fíjense, quiero pasar al Evangelio porque es cierto. Mira, a lo mejor alguien pudiera decir: ay, pero a mí Dios nunca me ha salvado. Ponte a analizar tu vida y mirarás que sí. Y mirarás cómo el amor de Dios Padre ha estado presente en tu vida mucho más de lo que tú piensas. Y si en muchos sitios y momentos Dios no ha actuado, no es que Dios no haya actuado, es que no le dejaste la libertad de actuar completamente a Dios. Es que no lo dejaste acercarse a ti para librarte. Es que tu desesperación y el creer que estás solo y el creer que tienes que enfrentar la vida te llevó a hacer las cosas por lo que tú entendías y querías. Y eso te llevó muchas veces a ojo por ojo y diente por diente. Muchos momentos de nuestra vida nuestro Padre Dios ha estado allí defendiéndonos, acercándose a nosotros para ayudarnos. Pero necesitamos dejarlo actuar, necesitas confiar, necesitas abrir y hacerlo partícipe. No basta ratitos de ir a misa, no basta con solo rezar el rosario y creer que con eso, no basta muchas veces querer tranquilizar tu conciencia, queriendo dar un pan o algo. Porque a veces hacemos una obra buena, pero hacemos 10 o 20 malas. No basta, es necesario estar con Él, es necesario conocerle, es necesario convivir. ¿De dónde vas a sacar fuerzas? ¿De dónde te vas a sentir querido en medio de una revuelta y confusión? Necesitamos a Él, no podemos vivir sin Él. Y es justamente lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y dice el Evangelio que nos encontramos hoy, Mateo 7, del 6 al 12, Mateo 7, 6, versículo 6 y del 12 al 14. Mateo 7, versículo 6, del 12 al 14. Dice: Jesús dijo a los que querían aprender: no den a los perros las cosas santas. Ahora se los explico, Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Quiero explicárselos. Fíjense lo que está diciendo, porque luego muchas veces somos muy tendenciosos. Cuando dice aquí: no le den las cosas santas, no le echen las cosas santas a los perros. Dice: no le den a los perros las cosas santas. Y luego nos imaginamos: aquel que me hizo. No. El término perro significa maldad. No eches las cosas santas a la maldad. No des lo que es de Dios a la maldad. No le entregues a la maldad lo que le pertenece a Dios. Eso significa. Por eso dice aquí: no eches a los perros las cosas santas. Oye, tu cuerpo, tu corazón, tu alma, tu familia es algo santo. No puedes echárselo a la maldad. ¿Cómo una persona va a echar su hijo a la maldad, a la calle, a que se dañe, a que se vuelva malo? ¿Cómo yo le voy a consagrar mi mente, que Dios me la dio, a la maldad? ¿Cómo voy a consagrar mi corazón a la maldad? No eches las cosas santas a los perros. Tu cuerpo, tu alma,
tus emociones, tu ser entero. No lo eches a la maldad. A veces cuando bautizo, le digo a los papás, miren, en las palmas de su niño o de su niña, allí dice que va a ser ratero, que va a ser violador, que va a ser prostituta. No, tú luego los papás brincan, ¿no? Entonces, ¿por qué mucha gente cuando crece nos desviamos y nos volvemos malos? ¿Quién le echa las cosas santas a los perros? ¿Quién de un corazón limpio lo contamina? ¿Quién de una vida sana y buena la echa a perder? No le eches las cosas santas a los perros. No le eches tus perlas a los cerdos. La palabra cerdo significa suciedad, iniquidad. Dice, ¿cómo vas a echar tus sacrificios, tus esfuerzos a la maldad, a la suciedad? Entonces, ¿para qué te esforzaste tanto? Muchas veces hacemos una obra buena y al rato estamos cobrando el favor. Estás echando perlas a los cerdos. Y dices, no, pues voy a ir de manda a tal sitio, a tal santuario. Y sí, pero aquel esfuerzo, aquella obra de piedad que hiciste, después guardas resentimiento, después guardas coraje. No le eches las perlas a los cerdos. Y dice sus perlas, fíjense muy bien. Dice, no echen sus perlas a los cerdos. Aquello que se fue, ¿qué es una perla? Aquello que te costó sacrificio, que te costó dolor, que luchaste por ello. No lo ensucies, no lo contamines. Si te costó, si viste que era un gran esfuerzo, ¿por qué lo abandonaste? ¿Por qué lo dejaste por lado? ¿Cuántos dejamos nuestro matrimonio y nuestra familia y la ensuciamos con un comentario, con una palabra, con una acción mala? No le eches. Te voy a decir por qué. Dice, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes. Y es cierto. Cuando nosotros nos contaminamos, cuando nosotros permitimos la maldad se vuelve contra nosotros. El que a hierro mata, a hierro muere. Y aquello se volcó contra nosotros. Y cuánta gente lloramos nuestras maldades, lloramos nuestra suciedad y nuestras inmundicias. Si yo no hubiera hecho, si yo me hubiera detenido. Cuida tus perlas, cuida lo santo. Es que la tentación es muy grande, la carne es débil. Ponte a orar, acércatele, sacia tus necesidades en Dios, búscale. Siente ese abrazo, comparte con Él. El maligno siempre tiene la táctica de decir, no digas nada, callado. Por eso siempre todo se hace a escondidas en la noche. Ayer nos decía, lo que yo te digo en secreto, grítalo. ¿Por qué? Porque es algo bueno, pero el mal, todo oculto, todo callado. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas ocultas? ¿Cuántas cosas que se hacen dobles en nuestro mundo? Dice, no vaya a ser que después de pisotearlos se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. Yo quiero que me traten como a un hijo. Y así quiero tratar a los demás. Yo no quiero que me juzguen, por eso no voy a juzgar. Yo no quiero que me critiquen, por eso no voy a criticar, porque yo no sé qué está viviendo la otra persona.
Es que, como aquellas personitas que tenemos el complejo de florero, es que me vieron, me están viendo. Ay, a lo mejor ni te ven y tú ya estás con tu argüende. Acuérdense de esa experiencia que les conté hace tiempo. En esta cuarentena, me pasó. Que estaba yo en una misa y entonces, así como ahora, en vivo. Y entonces estaba empezando el sermón y estaban otras personas atrás. A lo mejor la están viendo ahora las personas. Estaban las personas atrás y se empezaron a reír. Y cuando otros se ríen, inmediatamente, porque el maligno siempre está atacándote, se están riendo de ti. Y luego, yo que tú les diría de qué se ríen. Y entonces yo la verdad es que estaba en vivo y decía, ¿qué hago? Ni modo que, pues voy a estudiar el sermón, ¿de qué voy a hablar o qué voy a decir, Señor? Y entonces, aquellas personas se estaban riendo tanto que se taparon la boca y se estaban saliendo. Yo que tú aventaba la cámara y les decía que de qué se están riendo y yo ya no continuaba la misa. Fíjense, cómo Sennacherib se cuela. Yo en aquel momento lo único que hice fue levantar mis ojos al cielo y decirle al Señor, Papá Dios, yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto. En ese mismo momento, porque yo de verdad, yo dije, Señor, si tú no me ayudas, yo voy a hacer algo que me voy a arrepentir. En ese momento, yo no sé cómo, se me empezó a nublar alrededor y solamente empecé a ver la cámara. 2, empecé a sentir una paz muy grande y me dediqué al sermón. Cuando se acabó la misa, se acabó la transmisión, voy a cambiarme a la sacristía y me dice una persona, Padre, ¿ya vio, ya supo lo que pasó en la misa? Claro, yo estaba por dentro. No, ¿qué pasó? Es que fíjese que la persona que le estaba ayudando a grabar quiso ampliar para que usted se viera más cerca y le apretó en otro sitio y en lugar de que la cámara lo estuviera viendo usted, lo vio a él. Y sí es cierto que estaba en el video. Y entonces dice, y entonces ya no hallaba qué hacer y nos empezamos a reír. Yo no dije nada, pero pensé, mira, Señor, si yo hubiera dicho algo y hubiera hecho una cosa, te agradezco mucho, Señor, que tú hayas venido en mi ayuda y que me hayas protegido de algo que me estaba dañando, porque de verdad yo nunca había sentido tanta ira que me atacaba y me decía, haz esto, grítales, diles esto. Y yo decía, no, yo no puedo con esto. Y levanté mis ojos diciéndole, ayúdame, asísteme, yo no puedo. Y Dios me ayudó. Era mentira. Nadie me estaba criticando, nadie estaba hablando de mí, nadie. Era el enemigo que estaba dándome duro para que yo cayera. Imagínense si yo hubiera caído, ¿qué hubiera pasado? Me hubiera sentido chinche, yo ya no, y qué voy a decirle a la gente, y la gente se dio, porque te ataca, en cuanto te ve el piso, empieza a dañarte. ¿Cuántas veces nosotros creemos que la gente hace y piensa mal de nosotros? ¿Cuántas veces viene un pensamiento a nosotros y nos quita la paz? Es verdad lo que dice Jesús. Mira, el que piensa mal de una mujer ya pecó. No, y el pensamiento viene y te ataca. Ya la vistes y mira y fíjate. Y a veces hasta por unas pláticas. Y ya viste aquella que está pasando y te voy a enviar este video. O la comadre o la vecina con mala o buena voluntad. No, fíjese. O a veces entre hermanos. No, pues mira, es que el fulano, el mal no es la persona, sino el mal en la persona, como decía lo de Pedro. Jesús no se dirige a Pedro, se dirige al mal y le dice, apártate de mí, Satanás.
Está poniéndole un límite. En mi debilidad, yo corro a Dios, mi papá. Yo corro y le digo, Señor, me estoy sintiendo así, me están afectando de esta manera. Por eso está. Yo estaré con ustedes, dijo Jesús. Pues nuestro Padre está todo el día y todo el tiempo. ¿Yo por qué tengo que dañar a otras personas? ¿Por qué tengo que dañarme a mí mismo? ¿Por pensamientos falsos? ¿Por creer o pensar que la otra persona está diciendo y haciéndome cuando no es cierto? ¿Quién es capaz de meterse a la maceta o a la cabeza del otro para que te diga si es cierto que tus pensamientos? A veces nosotros nos inventamos barundas y nos enfermamos más de cosas y justificamos nuestras acciones malignas, No, es que yo lo hice porque un día me dijo, me hizo y me tornó, porque a mí me pasó y yo lo cargo. ¿Y por qué no has acudido a tu Padre Dios? No justifiques, porque nunca te sanarás. Aprende a discernir, aprende a distinguir y aprende a pedir auxilio y ayuda. Trata a los demás como tú quieras que te traten. Y yo quiero de verdad ser tratado como un hijo de Dios. Y yo, para tratarlos a ustedes y a cualquier persona como un hijo de Dios, pues necesito estar con Dios, con mi papá Dios, para que sea mi papá quien me haga sentir como hijo y yo te respete y te trate como un hijo. Es allí la clave. Yo no puedo tener entrañas de un papá Dios cuando yo no he convivido con el papá Dios. Me vuelvo león, me vuelvo lobo contra mi hermano, contra mi hermana. Me vuelvo enemigo. ¿Entienden por qué tenemos que acudir? Nosotros somos atacados constantemente, pero no es el ataque, es mi convivencia. Mientras yo esté con Él, no hay problema. Él saldrá a mi defensa. Él me va a proteger y estará conmigo para sacarme adelante. Entonces, en resumen, la ley y los profetas, en eso se resume, en el amor al prójimo y a Dios. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Es cierto. Anchas castillas y te permites todo cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier cosa. Mi hijo, pero cuando venga la cosecha, a ver quién te va a aguantar. Entren por la puerta estrecha. Como yo no he convivido, tengo que entrar por la puerta estrecha. Tengo que ser educado. De fondo está diciendo, sean perseverantes. Persevera, sé constante en estar con Dios. Búscalo, habla con Él, cuéntale. Los enemigos no son los seres humanos. Es el mal que muchas veces nos atosiga y es aquí donde nosotros tenemos que acercarnos. Entren por la puerta estrecha. Hermanos, somos bien cómodos y bien flojos. Nos encantan las cosas hechas, nos encantan que nos pongan todo en la mano, que nos traigan a la mesa, todo lo que implica esfuerzo, sacrificio, entrega. Ir a más, no lo queremos. Que el Padre me explique, que mi mamá me dé, que mi hermano me haga. ¿Cuándo vas a lograr en ti? ¿Cuándo podrás disfrutar y crecer y encontrarte? Por eso mucha gente, cuando viene el momento de la muerte, se paniquea. Claro. No sabe qué se va a encontrar. Quien ha convivido con Dios sabe lo que viene y lo disfruta. Entren por la puerta estrecha, porque ancho es el camino de la perdición. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida. De los esforzados es el reino de los cielos. Busca estar con Él, busca momentos, habla con Él. Hoy les invito entonces
aquí con esta bella imagen de Jesús. Busca estar con Dios. Busca, dile papá Dios. ¿Sabes? Me cuesta hablar contigo porque a lo mejor tengo malas experiencias con mis papás. ¿Sabes? Es que las veces que me he acercado a mi papá, las veces que he hablado con él, lo siento tan seco. No es cariñoso conmigo y por eso yo no soy cariñoso con nadie. Por eso yo soy que traigo mis cosas, aunque muchos en mi casa me preguntan, ¿cómo estás? Bien, y yo traigo mis problemas porque así lo aprendí. Así vivo mi matrimonio, porque así lo vivieron mis padres. Ayúdame. No tengo otra experiencia de padre más que lo que tengo. Algunos de ustedes decían, yo ni padre tuve, no lo conocí. ¿Cómo yo voy a acercarme a él? Pero Dios te dio otras personas que, aunque no es tu padre carnal, fungen como papás. Y esa experiencia, aunque sea poquita, vela usando con tu papá Dios. Y volverás a sentir calor, y volverás a sentir amor, y volverás a sentir misericordia, y volverás a sentir entrañas de Padre, y te sentirás fuerte, y acudirás y gritarás esa palabra cuando te sientas amenazado, como lo hizo Ezequías: papá, 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 o mamá. Y podrás acudir a Él, y Él saldrá en tu defensa y luchará por ti, y no permitirá que tu pie resbale. Y tu papá y tu guardián no duermen y reposa el guardián de Israel. Invócalo, acércate a Él, y deja que el Señor te abrace y defienda de todas tus luchas. Haz de Dios tu Padre, tu amigo, tu cercano, tu compañero. Disfrútalo y deja que ese amor de Dios esté siempre contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. No dejen de hablar con Él. No le guarden secretos. El Señor será tu defensor. Hasta su propio Hijo entregó. Mi paz te doy a ti. Es la paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no entiende. Para ti, recíbela, mi paz te doy a ti. Mi amor te doy a ti. Es amor que el mundo no da. Es amor que el mundo no entiende. Para ti, recíbelo, mi amor te doy a ti.